Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El panel de control chisporroteaba mientras Javier luchaba por mantener el timón firme. Las alarmas de la nave resonaban como una sinfonía de muerte, cada luz roja destellando con una urgencia que le helaba la sangre. Había viajado solo por semanas, atravesando sectores prohibidos para evitar a los patrulleros corsarios. Creía tenerlo todo bajo control, hasta que el motor principal decidió toser humo negro como un animal herido. Vamos, cariño, no me dejes ahora, murmuró, acariciando el tablero como si las palabras pudieran convencer a la máquina de seguir adelante. La nave se sacudió con un rugido metálico. El piloto humano apenas alcanzó a desplegar los estabilizadores antes de que la gravedad lo arrastrara hacia el puerto más cercano, una estación vieja y casi abandonada, flotando en silencio en medio del cinturón de Orión. Era un cascarón oxidado, restos de una gloria que ya no existía. Perfecto para ocultarse, pero no para confiar su vida. La compuerta exterior se cerró tras él con un chirrido fantasmagórico. El aire olía a ozono y a metal quemado. El silencio era inquietante, roto solo por el goteo de tuberías viejas y el zumbido lejano de generadores cansados. Javier caminó con cautela, la mano cerca de su blaster. Entonces la oyó. Un sonido metálico, acompasado, como de herramientas golpeando acero. Se giró, con los nervios a flor de piel, y la vio. Era pequeña, no más de 1,20 m, con el cuerpo ágil cubierto por un mono de trabajo raído y manchado de grasa. Su piel era azulada, con un brillo que recordaba al mercurio. Los ojos, enormes y oblicuos, parecían absorber la poca luz del pasillo. Sostenía una llave inglesa que casi duplicaba el tamaño de su brazo. No es común ver humanos por aquí, dijo con voz grave, sorprendentemente fuerte para su tamaño. Javier apretó la mandíbula. No tenía elección. Mi motor está muerto. Si no lo arreglo, también lo estaré. Ella inclinó la cabeza, lo estudió de arriba abajo y luego se limpió la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro oscuro de aceite. Soy Naeva, mecánica de esta estación. Si tu nave respira, yo puedo devolverla a la vida. Javier arqueó una ceja. Le costaba imaginar que un ser tan menudo pudiera levantar siquiera una de las placas del motor. Pero había una confianza feroz en su mirada, una certeza que lo hizo dudar de su escepticismo. Está bien. Si puedes hacer que vuelva a volar, te pagaré. No quiero tus créditos, replicó con una sonrisa enigmática. Pero ya hablaremos de eso después. Lo condujo por pasillos retorcidos hasta el hangar, donde la nave de Javier reposaba como una bestia moribunda. Sin perder tiempo, Naeva trepó por el fuselaje, abrió paneles, sacó cables chamuscados. Sus manos eran veloces, seguras, como si cada circuito le hablara en un idioma secreto. Javier la observaba trabajar, fascinado. No tardó en notar que aquella criatura era mucho más fuerte de lo que aparentaba, levantaba piezas pesadas con facilidad, se impulsaba con gracia felina, y su respiración nunca se agitaba. Tu motor está saturado de residuos de plasma, explicó, mientras ajustaba válvulas. Si hubieras intentado encenderlo de nuevo, habrías explotado con él. Javier tragó saliva. Me salvaste la vida, entonces. Ella levantó la vista, con una chispa de orgullo. Lo hago a menudo. Durante horas, el hangar se llenó del eco de sus herramientas y del resplandor de chispas eléctricas. Javier se acercó un par de veces a preguntar, pero Naeva lo apartó con un gesto autoritario. Él obedeció, extrañamente complacido de verla tan concentrada, tan segura. Cuando al fin la nave rugió, viva otra vez, Javier sintió un alivio profundo. Se recargó en una pared, respirando con calma por primera vez en días. Naeva descendió del fuselaje, limpiándose las manos con un trapo viejo. Sus ojos brillaban con satisfacción. Caminó hasta él, demasiado cerca, tan cerca que Javier pudo sentir el calor extraño que emanaba de su piel. Trabajo terminado, dijo en voz baja. Te debo más de lo que imaginas. Naeva ladeó la cabeza, dejando que una gota de sudor plateado recorriera su mejilla. Sí, me lo debes. Y lo cobraré ahora. Javier arqueó una ceja. ¿Cuánto quieres? ¿Piezas, combustible, armas? Ella sonrió, una sonrisa felina, peligrosa. Quiero tu litera. El corazón de Javier se detuvo un segundo. ¿Mi cama? Naeva asintió con seriedad. En mi pueblo, reclamar la litera de un viajero significa sellar el pacto. Yo arreglé tu motor. Tú me entregas tu lugar de descanso. Esta noche, humano, dormiré contigo. El hangar quedó en silencio.
Javier no supo si reír, protestar o dejarse arrastrar por la marea de fuego que vio en los ojos de la mecánica alienígena. La puerta de la nave se cerró detrás de ellos con un sonido final, como un eco del destino que acababa de sellarse. El interior de la nave aún olía a metal recalentado y a humo cuando Javier cerró la compuerta principal. La luz de emergencia teñía las paredes con un resplandor rojizo, como si el espacio entero respirara con ellos. Caminó hacia la litera con la idea de desplomarse y dormir por primera vez en días, pero Naeva ya lo esperaba allí, sentada sobre el colchón estrecho con las piernas cruzadas, balanceando sus pequeños pies descalzos. «Esta litera es mía ahora», dijo con una naturalidad que lo dejó sin palabras. Javier se detuvo en seco. «¿Sigues con eso? Pensé que era una broma». Ella levantó la mirada. Sus ojos plateados brillaban con una mezcla de seriedad y picardía. «En mi cultura, compartir la litera no es una broma. Es el pago por un trabajo bien hecho, un pacto sagrado. Tú confiaste en mis manos, yo puse mi vida en tu motor. Ahora tu descanso me pertenece». Javier tragó saliva. Estaba acostumbrado a regatear con mercaderes y a negociar con traficantes de piezas, pero esto no era un intercambio común. Se encontró atrapado en una lógica cultural que no comprendía, y el calor de la mirada de Naeva hacía que cualquier protesta muriera en su garganta. «Podrías pedirme créditos, armas, combustible, cualquier cosa. ¿Pero quieres mi cama?» Naeva se levantó lentamente. Su cuerpo menudo se movía con una agilidad felina, y cuando estuvo frente a él, tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. Sin embargo, no parecía pequeña en absoluto. Irradiaba una fuerza que lo desarmaba más que cualquier arma. «No quiero tus cosas. Quiero estar aquí, contigo. ¿Eso te incomoda, humano?» La pregunta flotó en el aire como un reto. Javier dio un paso atrás, sintiendo el borde de la litera contra sus piernas. El espacio era reducido, y ella lo sabía. Se acercó más, hasta que su respiración cálida rozó su pecho. «Naeva», murmuró él, sin saber si advertirle o suplicarle. Ella apoyó una mano en el metal a un lado de su cuerpo, acorralándolo suavemente. Sus dedos aún estaban manchados de grasa, pero la textura tibia de su piel atravesaba cualquier rastro de suciedad. «Haz espacio», ordenó con voz baja, firme. Javier obedeció, dejándose caer en la litera. El colchón era estrecho, apenas lo suficiente para una persona, pero ella se deslizó junto a él con naturalidad, como si siempre hubiese dormido allí. Sus pequeños pies buscaban un rincón, su cadera se pegó a la suya y su cabeza descansó sobre su hombro. El corazón de Javier golpeaba con fuerza. «Esto es incómodo». Naeva sonrió, cerrando los ojos. «Lo incómodo pasa rápido. El calor, en cambio, se queda». El silencio de la nave se volvió denso, cargado de una electricidad invisible. Javier sentía cada movimiento de ella, cada roce de su respiración en su cuello. Intentó apartar la mente de lo evidente, de la sensación de tener un cuerpo tan distinto y tan cercano al suyo. Pero era imposible. «¿Siempre haces esto con los viajeros?», preguntó, más para distraerse que por verdadera curiosidad. Ella abrió un ojo, fulgurante en la penumbra. «No. Solo con los que despiertan mi interés». El estómago de Javier se contrajo. Quiso preguntar qué significaba eso exactamente, pero las palabras se disolvieron en el aire. La alienígena volvió a cerrar los ojos, acurrucándose más contra él. El calor de su piel era extrañamente reconfortante, como si su cuerpo emitiera una energía que lo envolvía. Por primera vez en mucho tiempo, Javier se permitió relajarse. No sabía qué significaba exactamente ese pacto, ni qué consecuencias traería, pero algo en el contacto de Naeva le susurraba que no debía resistirse. «Humano», susurró ella, casi dormida ya. «Tu litera no es solo tuya. Ahora es nuestra». Javier la miró en silencio, sintiendo que las piezas de su destino se movían sin que él pudiera detenerlas. Cerró los ojos, dejándose arrastrar por la extraña paz de aquel reclamo inesperado. La litera era un espacio reducido, apenas un rectángulo de metal y colchón diseñado para un solo cuerpo. Javier siempre había dormido allí encogido, acostumbrado a la soledad y al frío del vacío exterior. Ahora, con Naeva tan cerca, cada centímetro se había vuelto un territorio en disputa, un campo de fuerza donde lo extraño se volvía irresistible. Naeva se movía con naturalidad, como si aquella cama siempre le hubiera pertenecido. Su pequeño cuerpo encajaba junto al suyo con una facilidad desconcertante. La piel azulada de la alienígena desprendía un calor vivo, casi eléctrico, que contrastaba con la frialdad metálica de la nave.
Javier trató de mantenerse rígido, como si con la disciplina pudiera mantener la distancia, pero era imposible. Ella se acomodó contra su pecho, apoyando la cabeza en la curva de su hombro, y el contacto lo atravesó de un modo que no esperaba. El silencio era denso. Solo se escuchaba el murmullo lejano del generador y la respiración acompasada de Naeva. Javier podía sentir como cada inhalación de ella rozaba su cuello, como su propio corazón golpeaba con fuerza, revelando un nerviosismo que no sabía disimular. Tu corazón late demasiado rápido, susurró Naeva de repente, con un dejo de satisfacción en la voz. Es porque estás demasiado cerca, respondió Javier, apenas en un murmullo. Ella levantó la cabeza, sus enormes ojos plateados brillando en la penumbra. Lo observó como si pudiera leerlo por dentro. Luego, sin apartar la mirada, deslizó sus dedos por su pecho, dejando un rastro de grasa y calor. Eres blando en la superficie, pero tu cuerpo vibra con fuerza. Eso me gusta. Javier sonrió con nerviosismo, intentando encontrar algo que decir, pero sus palabras se apagaron cuando Naeva se movió aún más, enredando sus piernas cortas con las de él. Era menuda, sí, pero había una determinación feroz en cada gesto suyo. No entiendes, Javier. En mi especie, cuando alguien comparte la litera, no es solo descanso. Es unión. Es confianza. Significa que has dejado entrar a otro en tu espacio más íntimo. Y eso no se rompe fácilmente. Él la miró sorprendido. No esperaba una declaración tan seria envuelta en un gesto tan aparentemente simple. Sin embargo, la manera en que lo decía, con aquella voz profunda y grave, lo hizo sentir que había cruzado un umbral invisible, un pacto que iba más allá de las palabras. El calor se intensificó. Los dedos de Naeva, todavía con rastros de grasa de motor, comenzaron a trazar líneas sobre su piel, como si el mapa de su cuerpo fuese un territorio nuevo por descubrir. Javier tembló, no por frío, sino por la mezcla de deseo y vulnerabilidad. No deberías hacer eso, murmuró, aunque no se apartó. Ella sonrió, apenas separando los labios. Pero lo quieres. Lo siento en ti. Los humanos creen que pueden ocultar lo que sienten, pero tu cuerpo me habla más fuerte que tu boca. Javier cerró los ojos un instante, respirando hondo. Sabía que tenía razón. Todo en él clamaba por seguir resistiéndose, por no dejarse arrastrar por el magnetismo de lo desconocido. Pero había algo en Naeva, en su fuerza inesperada, en su calor envolvente, que derribaba cada muro levantado por años de soledad. Ella apoyó la frente contra su pecho, escuchando sus latidos como si fueran música. Javier, sin pensarlo, deslizó su brazo por la espalda de la mecánica alienígena y la estrechó contra él. La sintió encajar perfectamente, como si hubiese estado destinada a llenar ese espacio. Tal vez tengas razón, admitió en voz baja. Claro que la tengo, respondió ella, con un suspiro satisfecho. Esta litera ya no es solo tuya. Ahora me pertenece también. El tiempo se volvió borroso. Los minutos se confundieron con horas mientras ambos permanecían enredados, respirando juntos. Afuera, el universo seguía su curso en silencio absoluto, pero dentro de aquella pequeña nave, el calor de dos cuerpos desconocidos estaba creando algo nuevo, algo que ninguno de los dos había buscado pero que ya no podían detener. Javier cerró los ojos, sintiendo la piel ardiente de Naeva contra la suya. El pacto estaba sellado, no con palabras, sino con el simple y poderoso hecho de compartir una cama en la inmensidad del espacio. El silencio que envolvía la nave era extraño, demasiado denso, demasiado expectante. Javier abrió los ojos en mitad de la penumbra. Durante un instante creyó que el calor contra su cuerpo era solo un sueño, pero allí estaba Naeva, incorporada junto a la litera, armada con una pistola de plasma improvisada. Sus ojos plateados brillaban con un fulgor intenso, tensos como el filo de un cuchillo. Nos siguen, dijo con voz grave, apenas un susurro. Javier se incorporó de golpe, el corazón acelerado. ¿Quién? Ella no respondió de inmediato. Caminó hasta el panel lateral de la cabina y lo golpeó con el puño. Una pantalla se iluminó, revelando un eco en el radar. Una nave oscura, sin identificación, avanzaba en su dirección con el sigilo de un depredador en la noche. Corsarios, espetó Naeva con amargura. Olfatean los motores reparados como hienas. Javier frunció el ceño, luchando contra el miedo. No resistiremos un ataque frontal. No tenemos armas para eso. Naeva se giró hacia él, y la ferocidad en sus ojos lo estremeció. Entonces pelearemos de otra manera. Durante los siguientes minutos, la nave se convirtió en un campo de batalla en preparación. Naeva se movía con rapidez felina por los corredores estrechos,
colocando bidones de combustible en puntos estratégicos, tendiendo cables eléctricos desnudos como trampas. Sus pequeñas manos parecían multiplicarse, cada gesto calculado para convertir la debilidad de la nave en un arsenal oculto. Conecta este cable a la consola cuando te lo diga, ordenó, lanzándole un rollo de alambre chisporroteante. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó Javier, sudando frío mientras obedecía. Entonces moriremos quemados. Pero si no lo intentamos, ellos nos desgarrarán vivos. El estómago de Javier se contrajo. Había peleado antes, pero nunca contra corsarios en un espacio cerrado, y mucho menos al lado de alguien como Naeva. Sin embargo, verla trabajar con esa seguridad, verla manchada de grasa y sudor, decidida a luchar aunque su cuerpo pareciera frágil, le infundió un valor inesperado. «¿No tienes miedo, verdad?», preguntó él, mientras aseguraba un contenedor explosivo a la entrada del pasillo. Naeva se detuvo un segundo, lo miró directamente, y su voz salió como un rugido contenido. «Claro que tengo miedo. Pero el miedo bien usado es un arma más afilada que cualquier cuchillo». Las luces de advertencia comenzaron a parpadear. El radar mostraba la nave corsaria anclándose a su casco. Se escuchó el chirrido metálico de una compuerta externa siendo forzada. El enemigo estaba allí, respirando ya dentro de su nave. Javier tomó un fusil antiguo que guardaba en un compartimento. El arma pesaba en sus manos como un recuerdo de guerras pasadas. Se posicionó detrás de una cobertura, respirando agitado. Naeva se colocó frente a él, más cerca de la entrada, con la pistola de plasma lista. Su figura pequeña parecía desproporcionada ante el peligro que se acercaba, pero había en ella una fuerza invisible, un magnetismo que imponía respeto. «Javier», dijo ella de repente, sin apartar la vista de la puerta que comenzaba a abrirse, «si morimos esta noche, no lo hará solo». Él apretó la mandíbula, sorprendido por la calma de sus palabras. Sintió un impulso extraño, poderoso, como si la soledad que había cargado durante años se derrumbara en un instante. «Entonces no pienso morir. No contigo aquí». El chirrido final de la compuerta resonó como un grito metálico. La puerta se abrió con violencia y los corsarios irrumpieron, armados hasta los dientes, iluminando el pasillo con la luz cruel de sus visores. Javier apretó el fusil, el corazón golpeando en su pecho. A su lado, Naeva sonrió con una ferocidad salvaje, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. La batalla estaba a punto de comenzar. El primer impacto sacudió la nave como si un gigante invisible la hubiese golpeado. El aire se llenó de humo y chispas cuando los corsarios irrumpieron por la compuerta. Eran altos, encorvados, con armaduras negras que brillaban bajo la luz roja de emergencia. Sus gritos de guerra reverberaron en los pasillos metálicos, mezclados con el zumbido amenazante de sus rifles de energía. Naeva no esperó órdenes. Su cuerpo pequeño se deslizó entre las sombras, ágil como un rayo. Disparó su pistola de plasma improvisada, y el primer mercenario cayó con el pecho carbonizado. Javier, desde una cobertura improvisada, descargó su fusil antiguo. La explosión resonó con un estruendo seco, y un corsario se desplomó de espaldas contra la pared, dejando un rastro de humo. Los pasillos vibraban con el estruendo de cada disparo. El metal ardía en algunos puntos donde las balas energéticas rebotaban, iluminando la oscuridad con destellos azules. El eco de las botas enemigas multiplicaba la sensación de que eran más, muchos más de los que realmente habían entrado. «Javier, a la derecha», gritó Naeva. Él giró justo a tiempo para ver un corsario abalanzarse con una espada de energía. El reflejo lo hizo disparar sin pensar, y el proyectil lo atravesó, lanzándolo contra el suelo. La adrenalina le hizo temblar las manos, pero no bajó el arma. La estrategia de Naeva comenzaba a rendir frutos. Un cable eléctrico colocado en el suelo chisporroteó al contacto con la primera fila de invasores, lanzándolos hacia atrás entre convulsiones. Los bidones de combustible estallaron cuando Javier activó la trampa, llenando el corredor de llamas naranjas y humo espeso. Los corsarios retrocedieron un instante, pero eran persistentes. Otro grupo entró, más coordinado, cubriéndose entre ellos mientras avanzaban. Las ráfagas de plasma iluminaron la figura de Naeva, que rodó hacia una esquina, levantándose con un movimiento ágil para disparar de nuevo. Un proyectil la alcanzó en el costado, lanzándola contra la pared. Javier sintió un nudo en el estómago. Sin pensar, dejó su cobertura y corrió hacia ella, disparando a quemarropa contra el enemigo que se acercaba. El fusil rugió una y otra vez, y el corsario cayó con un grito ahogado. Javier se arrodilló junto a Naeva, que apretaba los dientes, con un hilo de sangre plateada resbalando por su piel azul.
Todavía no, Naeva, no pienso dejarte aquí, murmuró, sosteniéndola con un brazo mientras apuntaba con el fusil con la otra mano. Ella sonrió, débil pero desafiante. Eres más fuerte de lo que pareces, lo sabía. Las palabras lo atravesaron más hondo que cualquier bala. La sostuvo contra su pecho y disparó a ciegas, cubriéndolos mientras retrocedía hacia un pasillo más estrecho. El humo quemaba sus pulmones, y el calor de las llamas envolvía el aire, pero no pensaba detenerse. Un mercenario apareció de pronto frente a ellos, blandiendo una espada brillante. Javier levantó el fusil, pero ya no tenía tiempo de disparar. El enemigo levantó el arma para acabar con Naeva, y el rugido que salió de Javier fue casi inhumano. Con una fuerza desesperada, embistió al corsario, bloqueando la espada con la culata del fusil. La energía le quemó el brazo, pero no soltó el arma. Con un giro brutal, estampó al enemigo contra la pared y disparó a bocajarro. El cuerpo se desplomó inerte, y el pasillo quedó en silencio por un instante. El único sonido era la respiración agitada de Javier y los jadeos de Naeva. Él la levantó con cuidado, sintiendo el calor febril de su cuerpo herido. Sus ojos plateados lo miraban, brillando con una intensidad extraña, mezcla de dolor y de algo más profundo. No me sueltes, susurró ella, apretando con fuerza la tela de su uniforme. Nunca lo haré, respondió Javier, y apretó los dientes, preparado para enfrentar lo que viniera después. El eco de pasos volvió a llenar el corredor. Más enemigos se acercaban. La batalla aún no había terminado, pero ahora, más que nunca, sabía que no peleaba solo. Los pasillos de la nave estaban cubiertos de humo, fuego y cuerpos enemigos. El aire era espeso, difícil de respirar, y cada paso retumbaba como si la nave misma estuviera herida. Javier avanzaba con Naeva apoyada en su hombro, sujetándola con firmeza mientras ella mantenía la pistola lista, sus ojos brillando con una ferocidad que desmentía la herida en su costado. El silencio duró apenas unos segundos. Después, el sonido de botas metálicas resonó como un tambor de guerra. El último grupo de corsarios se abría paso, y entre ellos apareció su líder, un gigante de armadura negra, el rostro cubierto por un casco que reflejaba la luz de las llamas. En sus manos, una espada de energía vibraba con un zumbido letal, iluminando el pasillo con un resplandor rojo. Javier apretó el fusil, consciente de que sus municiones estaban casi agotadas. Naeva se irguió, tambaleante pero firme, y alzó su arma como si no existiera el dolor. Ese es el jefe. Si lo derrotamos, se acabó, murmuró con voz ronca. El corsario avanzó con pasos pesados, imponente, como si el pasillo se encogiera a su alrededor. Con un rugido metálico levantó la espada y se lanzó contra ellos. El impacto fue brutal. Javier bloqueó con la culata del fusil, pero la energía de la hoja le quemó el brazo y lo obligó a retroceder. El arma casi se partió en dos con la fuerza del choque. Naeva disparó varias veces, pero el enemigo desvió los proyectiles con un movimiento preciso de la espada. El gigante la golpeó con un manotazo, lanzándola contra la pared. Javier sintió un nudo de furia recorrerle el cuerpo. Se lanzó hacia adelante, embistiendo al corsario con toda la fuerza que tenía, logrando hacerlo retroceder un par de pasos. El líder gruñó y levantó su espada para rematarlo, pero Javier se aferró al arma con ambas manos, resistiendo, aunque la energía quemaba su piel. Ahora, Naeva, gritó con desesperación. Ella, sangrando pero determinada, se impulsó contra el suelo, trepando como un rayo sobre la espalda del corsario. Sus pequeños pies se apoyaron en los huecos de la armadura, y con un grito feroz clavó su cuchillo en la rendija del cuello, allí donde el casco y la protección se unían. El mercenario rugió, tambaleándose mientras Naeva hundía la hoja con toda la fuerza que le quedaba. Javier soltó el fusil y empujó al enemigo hacia atrás, haciéndolo chocar contra la pared. La espada cayó de sus manos y, con un último espasmo, el cuerpo del gigante se desplomó al suelo. El pasillo quedó en silencio. La nave vibraba por el fuego, pero no quedaban pasos enemigos, no quedaban gritos. Todo estaba quieto, iluminado solo por las llamas que chisporroteaban en los escombros. Javier cayó de rodillas, agotado, con el sudor y la sangre mezclados en su piel. Naeva descendió lentamente del cuerpo del corsario derrotado, respirando con dificultad. Se miraron en medio de aquel escenario de destrucción. Javier abrió los brazos y ella se dejó caer contra él, abrazándolo con una fuerza que desmentía su tamaño. Lo logramos, susurró ella, con la voz temblorosa. Sí, respondió Javier, apretándola contra su pecho. Y mientras estés conmigo, lo seguiremos logrando. Naeva sonrió débilmente, apoyando la frente en su pecho.
Sus dedos manchados de sangre trazaron un círculo sobre la tela de su uniforme. Humano, tu litera ya no es solo tuya. Es nuestra. Y lo será siempre. Javier la levantó en brazos y la llevó hasta la litera. El colchón estrecho los recibió como un refugio en medio del caos. Afuera, el fuego aún chisporroteaba y los restos de la batalla ardían en silencio, pero dentro de aquel pequeño espacio, solo quedaban ellos dos. Ella lo abrazó, cerrando los ojos con cansancio, y él la besó suavemente en la frente, prometiéndose a sí mismo que nunca la dejaría. Por primera vez en años, Javier no sintió miedo ni soledad. Sintió pertenencia. Sintió amor. El universo era vasto y peligroso, lleno de corsarios, trampas y oscuridad. Pero aquella noche, dentro de esa nave herida, en esa litera compartida, nació una nueva historia. Una historia que no acabaría en el dolor, sino en la promesa de dos seres que, contra toda probabilidad, se habían encontrado en el lugar más inhóspito. Y allí, en medio del humo y las estrellas, la mecánica alienígena y el humano comenzaron un nuevo destino juntos. Un final feliz, forjado en fuego y amor.